¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Nuevamente estamos por acá ya, ahora sí, con nuestro invitado de lujo de esta noche, el estimadísimo amigo y mentor Juan Carlos Balda, a quien en realidad le doy las gracias porque créanme, allá en Argentina ya estamos hablando de que son casi las 12 de la noche, ¿verdad, Juan? Sí, sí, 11:40. Exactamente, y aún así, pues ahí está Juan al pie del cañón, listo para poder transmitir su conocimiento. Y pues en términos generales, para poder presentarles a Juan Carlos Balda, pues él es argentino, tiene ya más de 30 y tantos años de estar trabajando todo lo que es con grupos de pymes, además de estar mentoreando a personas en universidades, negocios, emprendedores. Entonces, créanme que si alguien tiene la potestad y el conocimiento para hablar del tema, es este señor que ven acá a mi lado en este Facebook Live y de verdad a quien le damos las gracias por la paciencia que tiene y porque siempre está ahí disponible y presto y dispuesto para hacer que las cosas se den. Juan, muchas gracias por estar nuevamente por acá en nuestra tercera y última edición de este tema que hemos venido manejando. Primero hablamos de la importancia de las pymes, el día martes hablamos acerca de lo que era el emprendimiento y hoy vamos a hablar de esas razones del por qué mueren las empresas o los emprendimientos antes de los 2 años. Bienvenido, Juan. Correcto. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Es un gusto estar con ustedes hoy nuevamente y realmente compartir estos momentos que son muy, por lo menos para mí, son muy constructivos en lo que hace el intercambio de las ideas y de las opiniones. Claro que sí. Juan, y mientras se va sumando por acá nuestra audiencia, ya vemos, ya veo por aquí algunas personas que se están conectando. Cuéntame un poco acerca de, por ejemplo, ¿qué es lo que tú has visto de la razón principal por las que empiezan a padecer los emprendimientos en este lapso de esos famosos 2 años que, como bien hablábamos la última vez, se dice que si logras pasar esos 2 años ya la libraste, pero muchas empresas con 30, 40, 50, 20 años hoy con el coronavirus no la libraron tampoco. Entonces, creo que es una cuestión ahí de estrategia o también la formación, las bases que tienen las instituciones, pero cuéntanos tú, ¿qué es eso que consideras tú es lo importante en esos primeros 2 años? Mira, es interesante lo que dijiste. Yo considero que hay un tema cultural muy, muy fuerte que muchas veces a mí me lleva a pensar que la división entre micro, pequeña y mediana empresa o empresa grande es muy relativa para manejar ciertos análisis organizacionales. Yo prefiero hablar muchas veces de empresas maduras o inmaduras, y se puede ser inmadura siendo grande y inmadura siendo pequeña. Pero fundamentalmente yo te diría que cuando uno analiza los motivos por los cuales las empresas desaparecen tan rápido, hablamos en la semana o en las últimas reuniones sobre el éxito para el cual el emprendedor o el microempresario todavía no estaba del todo preparado. Habíamos hablado que cuando crecen los niveles de actividad de las empresas, cuando el emprendedor diseña un buen producto o un buen servicio y es demandado, aumenta la complejidad interna de la gestión del negocio. Y fundamentalmente sucede que muchas veces no está preparado el emprendedor para hacerse cargo de esas complejidades. Eh, y aparecen problemas culturales que se reflejan en temas estratégicos y en temas de gestión pura. Temas estratégicos que tienen que ver con el seguimiento del desarrollo del mercado, el análisis de las necesidades de los clientes. Es como que hay momentos que el emprendedor lanza el producto es aceptado y luego se tiene que dedicar tanto
a gestionar el día a día interno de la empresa, que es como que le pierde el hilo al negocio, ¿no es cierto? Y también aparecen un montón realmente de situaciones o de aspectos a nivel de gestión que hacen que se complique muchísimo la sobrevida de la empresa. Temas que tienen que ver con la estructura, es decir, cómo se dividen las actividades, cómo se coordinan, temas que tienen que ver fundamentalmente con el gran déficit que tiene el empresario en esta etapa, que es el problema de la delegación. Le cuesta muchísimo armar equipos. O sea, él está acostumbrado a estar en el medio de la rueda operativa y ser el que está permanentemente repartiendo tareas, pero no genera una estructura. Peter Drucker, famosísimo maestro de management del siglo XX, decía que el empresario tiene dos grandes desafíos. Uno, encontrar el mercado. Dos, construir una organización. La gran mayoría de las empresas cuando inician logran encontrar un mercado, o sea, logran identificar en un nicho clientes, pero fallan de una manera muy importante en su capacidad de construir esa organización. Y eso se refleja, como veníamos diciendo, en problemas estructurales, en problemas de delegación, se confunde lo económico con lo financiero, se vive apagando incendios, o sea, aquello de lo importante versus lo urgente afecta muchísimo la vida de las empresas. Y obviamente eso trae como consecuencia también que básicamente hay un proceso de toma de decisión muy centralizada en las organizaciones que hace que todo absolutamente recaiga en el empresario. O sea, cuando todas esas cuestiones empiezan a converger, realmente es como que se genera o sea, la tormenta perfecta para la pyme. Juan, acabas de mencionar algo que a mí me llama la atención por ahí porque esa es una de las situaciones, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, como ese juego de quién fue el primero, si el huevo o la gallina, si el líder nace o se hace. Y es precisamente que en muchas ocasiones el embudo de la mayoría de los emprendimientos está en donde se podría decir, emprendedor tiene esa idea de que lastimosamente nadie hace las cosas como él las hace y por eso no delega, ¿verdad? O Correcto. sea, ¿para qué voy a contratar a alguien a quien le tengo que decir qué hacer? Pero cuando contrato a alguien que sabe qué hacer, yo le quiero decir qué tiene que hacer. Entonces, se da ese juego. Y qué bueno que lo mencionas, porque yo creo que, como tú bien dijiste, ese es un tema cultural y la mayoría de emprendedores a nivel latinoamericano caemos en esa situación de yo soy el dueño, yo soy el que manda, yo soy el que dice. Y en muchas ocasiones Sí. nos cerramos a aceptar ideas de la misma gente que contratamos para que llegue a aportar ideas. No, es correcto. Incluso eh, yo siempre digo que el tema es como un karma, ¿no? Para el empresario, porque vos le preguntás al empresario por qué no delega y te dice porque no tengo tiempo. ¿Y por qué no tenés tiempo? Porque no tengo gente capaz. ¿Y por qué no tenés gente capaz? Porque no la puedo formar. ¿Y por qué no la podés formar? Porque no tengo tiempo. Entonces es un círculo bastante vicioso del cual el empresario no sale. O sea, es como que le cuesta romper esa inercia. Y lamentablemente, después, no, es muy común escucharlo quejarse de que se siente como prisionero de ese sistema que él mismo creó. ¿No es cierto? Y uno le explica que en realidad, si lo creó él lo puede cambiar. Y es una cuestión de decisión. Es una cuestión, a lo mejor, de dar un paso al costado o un paso atrás, mirar mejor todo el cuadro
y entender que hay un montón de acciones que él hace que las podría hacer un colaborador. Y que cuando el empresario no delega, el empresario pasa a ser el empleado más caro que tiene una pyme. Porque el valor del tiempo del empresario es infinitamente más importante que el valor del tiempo de un salario de un colaborador. No solamente por una cuestión cuantitativa, sino es por lo que deja de hacer para dedicarse a esas tareas operativas. Claro, y más que nada, ahorita con lo que acabas de mencionar, más que nada también es, eh, mi estimado Juan, porque en ocasiones no se ha entendido la realidad de cómo es el funcionamiento de, y entonces creemos como, se podría decir, empresarios, o no empresarios, pero emprendedores novatos, creemos que es mejor no pagarle a un mensajero porque eso lo puedo hacer yo, pero luego yo no puedo hacer nada porque no tengo un mensajero que vaya a entregar facturas, a perder tiempo para ir a recibir un cheque, a ir a generar las diferentes actividades que se deben de generar para ir a cobrar ese cheque. Hoy por hoy, pues la mayoría de las instituciones bancarias se tuvieron que abrir a la apertura de lo online, pero Sí, antes una persona promedio para cambiar un cheque, Juan, en una ventanilla de banco se tardaba en promedio 37 minutos. sí, Fácil. sí, sí, sí. Y hay un tema que vos lo planteaste y lo mencionaste que para mí es muy importante, ¿no es cierto? Y es que el problema de delegar en el empresario no pasa por una buena práctica de administración, pasa por una cuestión absolutamente cultural. ¿Y por qué lo digo? Porque yo siempre hago el paralelo entre delegar y adelgazar, ¿no es cierto? A ver cómo es esto, ¿no? Te lo cuento y lo comparto con los amigos. Yo creo que cuando a uno le gustan los dulces como a mí, y tiene ese salvavidas alrededor del estómago, eh, todos nos dicen, y cuando vamos al médico, el médico nos dice, mira Juan Carlos, tendrías que hacer régimen porque vos sos hipertenso, porque eso te genera un riesgo cardíaco, tenés que salir a caminar, tenés que tener un mejor nivel de calidad de vida, etcétera, etcétera. Yo lo escucho y no puedo decir que no tienen razón el médico. Ahora, yo llego a mi casa y veo un postre que me hizo mi señora y me olvido de toda la lógica y de todo el razonamiento y de toda la ciencia médica. Con el delegar pasa lo mismo. O sea, va un consultor, lee un libro el empresario, todos le explican lo importante que es delegar, por qué tiene que delegar, las ventajas que tiene delegar, y el empresario no puede decir que eso no es cierto, pero cuando vuelve a la empresa, no puede con su genio, y cuando ve cualquier cosa que requiere acción, le dice al colaborador, correte, yo lo hago, porque yo lo hago mejor, porque yo lo hago más rápido, porque yo conozco el trabajo, por lo que sea. ¿Cuándo adelgazamos? A mí particularmente, y a lo mejor discúlpenme el aspecto referencial, yo adelgazo cuando paso por mi casa y me veo en un espejo y digo, ¿eso soy yo? Es decir, cuando hago un clic interno, cuando yo tomo conciencia de la necesidad de adelgazar, porque no me gusta lo que veo, porque no me gusta cómo me siento. Nosotros tenemos que ayudar al empresario a que esté en la misma situación, es decir, a que él tome conciencia del costo que tiene en calidad de vida, del costo que tiene en términos de sobrevida de la empresa, el hecho de que él no delegue. Y entonces ahí sí empieza a tener una actitud diferente. Sí, y es que realmente esos momentos de conciencia, como bien lo decías tú, lastimosamente
también, además de ser escasos, son esporádicos, porque si bien es cierto, como tú dices, pasas por el espejo y dices, ese de ahí soy yo, necesito realmente bajar de peso, tenía razón el doctor con todo lo que me dijo, sin embargo, sales de tu casa, por ejemplo, vas a hacer tus actividades y regresas y está nuevamente el postre de tu esposa Seguro. esperándote. Entonces, en este tipo de situaciones pasa en muchas ocasiones lo mismo. La mayoría de emprendedores sabemos que deberíamos de tener, cuando estamos, por ejemplo, haciendo la cola para cambiar ese cheque que nos lleva 45, 37 a 52 minutos, que es el promedio, en ese tramo estamos pensando que sí es necesario el mensajero. Ujú. Pero ¿qué pasa? Recibimos el dinero y al salir de ahí, además de tener el dinero ya en mi cuenta bancaria, tengo la opción de salir de ahí y seguir en el centro comercial o ir a comer algo especial porque ya tengo la tranquilidad de que hay dinero en la cuenta. Entonces, cuando estoy comiendo, me regresa nuevamente el saco del ego de yo soy el empresario, estos gustos yo me los puedo dar porque yo soy el que trabaja, el que hizo la empresa, bla, bla, bla. Y entonces, en automático se me olvidó nuevamente ese sentido. Ahora, lo que tú acabas de mencionar es algo que normalmente nos pasa a todos. Juan, con tu experiencia, ¿qué hacemos para que ese concepto de conciencia no sea ni esporádico ni tampoco pasajero? Sí, y tampoco sea en condiciones, digamos, ya críticas, ¿no? O sea, que Claro, uno conciencia cuando ya no tiene posibilidad de volver atrás. Ese es el otro tema y eso es lo triste. Yo básicamente les aconsejo a todas las personas que cuando están haciendo algo se tomen un minuto y no más que un minuto y se hagan una única pregunta. ¿Esto que estoy haciendo, lo debería hacer yo? Tener esa gimnasia, porque uno en el vértigo, uno en el día a día, uno en el medio del ritmo, tiende a olvidarse de un montón de cosas. Entonces yo lo único que pido es eso, cuando vos estás haciendo algo, solamente para pensar, ¿esto lo debería estar haciendo yo? Y si la respuesta es sí, perfecto. Pero si la respuesta es no, fíjate alrededor a quién podés delegar de ese trabajo. Porque lamentablemente uno está cansado ya de ir a empresas y ver empresarios que trabajan muchísimo y colaboradores que no trabajan al mismo ritmo del empresario. ¿No es cierto? Y parecería que el empresario además se enoja con el colaborador porque no trabaja tanto, cuando es él el que tiene que hacer la asignación de tareas. Es él el que tiene que poner el freno en un lado y generar la actividad del otro. ¿Mm? sí, y Juan, perdón que te interrumpa, pero Sí, ahí es importante reconocer también que, como decías tú, de forma cultural, nos han hecho creer que el buen empresario o el buen emprendedor es aquel que llega primero y se va de último. también. Este es un tema que también con el que nos han programado y en ocasiones, cuando tú le quieres hacer el switch de esa mentalidad a un emprendedor, de que el buen empresario es el que hace que su gente siga funcionando como que si él estuviera cuando no está, es el que es buen empresario. Es Entonces, correcto. los pones en un shock porque están acostumbrados a que no, a mí me dijeron que el buen empresario es el que levanta la persiana y el que la cierra, ¿no? El que llega de primero y se va de último. Bueno, pero eso es generacional. O sea, en la generación de los baby boomers, eso es lógico, eso es válido, porque mi generación se crió con nuestros padres que trabajaban de sol a sol. Entonces Claro. incorporamos que eso es trabajar y eso es trabajar bien. Los chicos hoy en día, desde los millennials, evidentemente tienen otra concepción de lo que es la responsabilidad y el compromiso laboral. Y tienen un concepto de equilibrio que es mucho más, yo creo que mucho más lógico, mucho más sano que el que teníamos nosotros.
Entonces, sí tenemos que ayudar al empresario a entender que trabajar mucho no es sinónimo de trabajar bien. O sea, como vos bien decís, estar 12, 14, 16 horas por día en el negocio no es algo como para destacar como algo excelente, porque lo que uno está percibiendo es que evidentemente hay un problema para que el negocio funcione si el empresario no está. O sea, hay un problema de gestión, hay un problema de conducción en ese caso. Entonces, uno tiene que trabajar con el empresario para que entienda un concepto que en administración y en economía es muy claro, que es el costo de oportunidad de su tiempo. O sea, el costo de oportunidad de su tiempo es lo que el empresario deja de hacer o deja de generar o deja de ganar por estar haciendo algo. O sea, cuando el empresario es el que está controlando que la carga en el camión esté bien hecha, o cuando el empresario es el que está yendo al banco, como vos bien decís, a depositar un cheque, o cuando el empresario es la persona que está manejando una máquina en el taller y no está ejerciendo su rol de empresario, o sea, no está pendiente de las oportunidades del mercado, de lo que están necesitando los clientes, de las tecnologías disponibles, del desarrollo de los recursos humanos que tiene. O sea, cuando el empresario equivoca ese camino, el costo para la empresa es terriblemente importante. Porque yo digo siempre que cuando el empresario está haciendo el trabajo de un colaborador, el trabajo del empresario no lo hace nadie. No es que el empresario hace necesariamente los dos trabajos. Hace el del colaborador y a lo mejor hace algo del trabajo empresarial, pero no hace todo lo que le correspondería por su responsabilidad. Claro. Y bueno, me gustaría darte tres frasecitas que normalmente son con las que se defienden o usan como de espada la mayoría de emprendedores, y que tú me digas en base a tu experiencia cómo cambiamos esa mentalidad. Las tres tienen que ver con lo que estamos hablando ahorita. Al ojo del amo engorda el ganado. Si quieres que una cosa salga bien, hazla tú mismo. Y la otra frase es, eh, si quieres que algo salga bien, no. Al ojo del amo engorda el caballo. Si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. Y la otra frase es, cuando el gato no está, los ratones juegan. Esas son las tres frases que tienen que ver básicamente con la misma situación, ¿no? Y hay empresarios que te dicen eso cuando les estás diciendo, no, mira, tú tienes que gestionar, tienes que dirigir, delegar, asesorar. Esa es tu función. Y te salen con esas frases célebres. Sí, son totalmente válidas y no tienen fronteras, porque Exactamente. son aplicables en Guatemala, en Estados Unidos o en Argentina, sin ningún tipo de inconveniente. O sea, cuando el gato no está, los ratones bailan, es consecuencia de cómo el gato enseñó a los ratones, ¿no es cierto? Si los ratones están quietos solamente porque está el gato, o sea, por miedo o por temor a un castigo o por temor a perder el trabajo, cuando el gato no está, los ratones hacen de las suyas. Ahora, cuando de golpe nosotros preparamos a nuestra gente, la concientizamos, las hacemos sentir responsables, se sienten valiosas para el negocio y para el trabajo, eh, desarrollan una madurez laboral acorde a las responsabilidades que tienen, entonces ahí sí no es necesario que esté el jefe, el dueño, para que los colaboradores cumplan con lo que deben cumplir. O sea, es un tema de conducción,
de valores y de cultura. Si yo no estoy, la segunda era, si yo no estoy, nadie lo va a hacer como yo, algo Sí, así. si quieres que las cosas salgan bien, hazlas tú mismo. Sí, evidentemente, si yo no puedo desarrollar un, 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 un sistema de trabajo, si yo no tengo procesos, si yo no tengo indicadores que me permitan verificar que las cosas se hacen como se tienen que hacer, si yo no preparo a la gente, evidentemente no me va a quedar más remedio que hacerlo solo. Pero ahí hay dos lecturas posibles, Jonathan. Una que tiene que ver con la capacidad de la gente y otra que tiene que ver con la confianza que el empresario tiene en su gente. ¿Mm? Y muchas veces falla una y falla la otra. O sea, muchas veces directamente es como que yo no creo que mis colaboradores lo puedan hacer, entonces lo tengo que hacer yo. Y es falso, lamentablemente es falso. Y hay una cuota parte de responsabilidad porque yo le pregunto al empresario y a ese colaborador, ¿quién lo contrató? ¿Y quién lo sigue manteniendo en la nómina? Si no es capaz para cumplir su función, salvo que me digan que es el hermano de la esposa, para evitar problemas en casa, ¿no es cierto? Pero desde el punto Juan, sí, y que, disculpa que te interrumpa, pero que normalmente en la mayoría de casos que lastimosamente tú te encuentras como un asesor, la mayoría de casos del mal funcionamiento en la línea de gestión es un cuñado, un primo, un hermano, un amigo. O sea, cuando tú te das cuenta del problema, es el más allegado al dueño. sí, sí, y bueno, son aquellas personas que ingresan al negocio y además que normalmente no ingresan en los mandos medios, ingresan arriba, y sin el conocimiento o sin la experiencia por una cuestión de portación de apellido o de consanguinidad. Ahí, en la medida que a la empresa le sea útil, le va a salir más caro al empresario darle el dinero y que se quede en la casa, que en todo caso va a saber exactamente cuánto va a perder. Porque una persona como esa puesta en una posición importante le va a generar muchísimo más perjuicio a la empresa que, que teniéndolo acotado a un aporte de dinero para que pueda vivir, ¿no es cierto? Entonces, creo que es importante, y creo que me quedaba una que es el ojo del amo engorda el ganado, Así es. pero para mí en realidad son tres dichos que apuntan exactamente a lo mismo, ¿no? Porque si nosotros armamos organizaciones que dependen de que nosotros estemos para que funcionen, estamos en un problema. Porque entonces no vamos a poder tampoco vivir ni ejercer nuestro rol. O sea, ese es el gran cambio que tiene que generar el empresario en esa primera etapa. Pero todavía en los primeros 2 años está en la etapa en la que todos hacen de todo. Entonces, es difícil para él hacer un quiebre cultural y hacer un cambio de chip tan grande, ¿no? Un cambio de mentalidad tan grande en tan corto tiempo. Hay que acompañarlo, hay que ayudarlo. No lo ve, no lo ve. Porque él, además, por supuesto, él está convencido de que está haciendo lo mejor para la empresa. Que la empresa necesita de eso. Claro. También se da el caso, Juan, y es por esto que estábamos hablando de que todo empieza también por la mentalidad de los dueños, en este caso, o de los jefes, que, por ejemplo, hay muchas estrategias en las que posiblemente por ahí alguien se podría colocar para mejorar su situación productiva, por así decirlo, y quieren implementar o buscan implementar estrategias como por ejemplo una estrategia de Google o una estrategia de qué sé yo, de la Porsche, una estrategia de la
BMW en sus plantas, cuando, por ejemplo, tienen, no sé, 8 o 5 personas trabajando con ellos, y esas estrategias son creadas y funcionales para empresas que tienen 250 empleados en adelante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa también con ese tipo de situaciones? Porque es algo que te puede llevar a que en lugar de hacerte crecer, te puede llevar a morir, porque estás intentando aplicar un recurso para una forma masiva. En, es como quererle dar de comer a 10 personas con un pastel hecho para 500 personas. O sea, realmente estás, primero, gastando un recurso innecesario, y segundo, pues estás saturando a hacer actividades que realmente no tienen valor, no porque no sean productivas o porque no sean buenas para la empresa, sino porque no tienes en dónde depositarlas. Es como llevar, como cuando nosotros, por ejemplo, nos queremos sanar rápido y nos queremos tomar 3 o 4 pastillas de un solo, pensando de que así nos vamos a curar más rápido. Pero realmente la dosis dice, tómate 2 a cada 8 horas, ¿no? No, no, está clarísimo. Es lo mismo que vos me digas, bueno, voy a comprar un hammer para trasladar canto rodado, porque mi trabajo es precisamente de construcción. Muchas veces las empresas pequeñas y medianas, incluso caen en el error de querer copiar, yo lo llamo la escenografía de la gran empresa, creyendo que si aplicamos esa receta, vamos a funcionar igual que una empresa grande. Y eso es un error grandísimo. Eh, una mecánica, una organización que tiene, por ejemplo, cualquiera de las empresas que vos mencionaste, no funcionan por sí mismas, sino que funcionan por lo que hay atrás. Es decir, la profesionalización, los métodos de trabajo, los valores, los criterios, eh, la separación de funciones, la cultura de planificación, de rendición de cuentas. Hay muchísimas cosas que le dan vida digamos, a una escenografía o una puesta en escena que desde adelante no se ven. Entonces, es muy factible que, como vos bien decís, si una empresa mediana o pequeña quiere copiar eso, lo único que va a generar es tener un gasto muchísimo más grande que no lo va a poder solventar con su nivel de ventas. Es más, si quieren analizar el tema y quieren verificarlo, fíjense cuántas veces las empresas pymes en su opción o en su necesidad o en su deseo de crecer y profesionalizarse, van a buscar gerentes de empresas grandes y lo llevan a trabajar a las empresas. Y se van a dar cuenta que la gran mayoría de las veces los gerentes duran muy poco o nada y se retiran. ¿Por qué? Porque no pueden manejarse en el contexto de una pyme. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta distintas cuestiones en ese caso. Tenemos que entender qué perfil de empresa tenemos y qué perfil de empresa queremos. Y tenemos que trabajar primero para llevar la empresa hacia donde nosotros necesitamos. Yo hoy a lo mejor voy a ser muy reiterativo con una palabra, cultura. Es una cuestión cultural. Las pymes tienen muchísimo favor. Yo siempre comento, hace muchos años, uno de los gurúes más importantes del management, que fue Tom Peters, hizo un estudio que publicó con el nombre de En búsqueda de la excelencia. Es decir, tomó casos de empresas, corporaciones multinacionales que eran consideradas como excelentes respecto, no del promedio de la industria, sino del segundo. O sea, la diferencia entre el primero y el segundo era muy importante.
y trató de buscar características que fundamentaran por qué esas empresas eran excelentes. Y básicamente las más importantes características que identificó fue pasión por la acción, o sea, por hacer, de escasa burocracia, cercanía con el cliente y un ambiente de trabajo emprendedor. Todas características pymes, todas características pymes. Jack Welch, el CEO de General Electric, en un momento determinado dijo que él estaba buscando inexorablemente reimplantar la pasión y la flexibilidad que tienen las empresas pequeñas y medianas en General Electric, como una forma de sobrevivir a la competencia que tenía. Es decir, tenemos algo muy importante si lo sabemos usar bien. Lo que pasa que muchas veces nosotros nos equivocamos en la concepción. ¿Y qué hacemos? Copiamos. Pero copiamos la forma, no copiamos el modelo completo. Y claro, cuando copiamos la forma y lo ponemos a andar, no funciona igual. Yo siempre doy un ejemplo, y no sé si lo hablamos la vez pasada. ¿Por qué David le ganó a Goliat? No, no recuerdo que lo hayan mencionado. Adelante. David le ganó a Goliat porque cuando asumió la decisión de competir, de luchar con Goliat, David no se disfrazó de Goliat. David no buscó una coraza, una espada, un yelmo, porque él sabía que si tomaba esa decisión, él no estaba acostumbrado a llevar semejante peso y a estar tan limitado. David era consciente de cuáles eran sus fortalezas, y sus fortalezas estaban en el manejo de la onda. Si David se hubiese disfrazado de Goliat y hubiese peleado en el terreno de Goliat, David hubiese perdido. Y yo siempre le digo eso a las pymes, ¿no es cierto? Las pymes muchas veces quieren pelear contra las empresas grandes en el campo de las empresas grandes. O sea, un pequeño almacén de barrio no puede competir con un supermercado grande, porque el supermercado tiene un montón de condiciones que el almacén no tiene, desde las financieras, las operativas, la variedad, todo lo que vos quieras. Pero el almacén de barrio tiene cosas que la empresa grande nunca va a tener. La cercanía con el cliente, el recibir al cliente y hablar y que el cliente se sienta respetado, se sienta identificado. Ayudar al cliente, o sea, esa solidaridad que da el fiado muchas veces. Entonces, es importante que primero tengamos muy en cuenta qué es lo que nosotros sabemos hacer bien y que trabajemos a partir de ahí y que no copiemos. Copiar no nos da ninguna garantía. Sí, de hecho, Juan, hay una estrategia que se llama benchmarking, que es que tú veas qué es lo que está haciendo tu competencia para que tú lo puedas mejorar o adaptar a tu Sí, forma de trabajar. Y lo digo porque en ocasiones algunas personas dicen, es que para eso está el benchmarking, para ver y copiar. Pero en muchas ocasiones ver y copiar, y le pasa a muchos estudiantes, tú eres catedrático universitario, yo fui catedrático universitario, el solo copiar y pegar, lo único que hace es que, número uno, no deja que las personas tengan el conocimiento porque ni siquiera lo leyeron. Y la prueba es que te terminan diciendo, por ejemplo, en la universidad en la que yo trabajaba, que era en Guatemala, yo recibía trabajos en los que decía, así como acá en las Amazonas, o nosotros en Chile, y aquí en Perú,
O sea, te bajan y te copian un trabajo textual de otra parte geográfica que nada tiene que ver con lo que tú estás realmente buscando información aplicable, que es lo que yo en ocasiones les digo a las personas que tengo la oportunidad de capacitar o de coachar. De nada me serviría a mí decirles, miren, ustedes lo que tienen que hacer es como nosotros acá en Estados Unidos hacemos esto, esto, esto y esto, porque realmente no se aplica. Por ejemplo, muchas empresas han querido llevar la transición de dejar de pagar un día laboral, que es como lo hacen, al menos en mi país, Guatemala, por una jornada de horas y pagar por hora, que es Sí. lo que pasa acá en Estados Unidos. Entonces yo les digo, la forma en la que se trabaja acá es una cuestión muy diferente y así puede ser el peor empleado en Guatemala o en cualquier país de Latinoamérica fuera de Estados Unidos. Aquí no es que se vuelva un buen empleado, simple y sencillamente es que se rige al control estricto que tienen todas las organizaciones. Acá o te están viendo por una cámara o hay un manager en cada una de las áreas, tienes una maquinita que te dice a qué horas llegas y a qué horas sales, y no es una máquina que tú vayas a poner una tarjeta y que cualquiera de tus compañeros pueda hacerte favor de ir a colocar, sino es una máquina que ya está reconociéndote por la iris de tu ojo o por tu huella digital. Y son las únicas opciones para que las máquinas puedan registrar a la persona que va a ingresar a trabajar. Entonces, todo ese tipo de situaciones, ¿por qué las menciono? Porque en muchas ocasiones, como tú mencionabas al inicio, es la cultura por la forma en la que a nosotros nos formaron, nos también nos dirigieron en algún momento y hoy por hoy hacemos esas actividades de esa manera. Cuando el jefe o el dueño de la institución, en este caso el emprendedor, aprende algo nuevo y lo quiere aplicar, se le hace mucho más difícil porque tiene que lidiar con cultura, con la forma en la que las personas vienen trabajando, y programación, porque ya no se trata solo de lo que te enseñaron en ese trabajo, sino también lo que te dijeron tus papás acerca de cómo se hacía ese trabajo. Sí, sí, totalmente. Y es totalmente así como vos lo mencionás. Muchas veces en los países sudamericanos nosotros creamos realidades o fantasías, ¿no? Nosotros queremos lo mejor del primer mundo con lo mejor de nuestros países. O sea, si en la Argentina, por lo menos, hubiese un sistema de control así tan estricto, seguramente muchos empleados a través, o muchos colaboradores a través de los sindicatos estarían considerándose despedidos por un exceso de, porque estarían vulnerándose la privacidad y los derechos básicos de las personas, ¿no es cierto? Ahora, son las mismas personas que cuando viajan a Estados Unidos a radicarse, aceptan las reglas de juego que están ahí. O sea, lamentablemente nuestros países serían muy distintos si nosotros pudiésemos ser capaces de generar cambios profundos en la manera en que nosotros vivimos ciertas realidades, ¿no es cierto? O sea, en la Argentina, para que tengas una idea, de acuerdo a diciembre del año pasado, prácticamente 7 de cada 10 personas vivían del Estado, directa o indirectamente. Wow. Considerando vivir del Estado a los empleados públicos, a las jubilaciones y a las pensiones también, pero a toda la gran cantidad de asistencia social que se le da a las personas que están en una situación de carencia, ¿no es cierto? O sea, aquello de eh, no le des el pescado, enséñale a pescar, parecería que no está muy aplicado. Y el problema es que eso va pasando el tiempo y la gente se va acostumbrando. Y el segundo paso, después de acostumbrarse a ser, entre comillas, mantenido,
es a exigir. Vos ya no solamente tenés, porque vos tenés la obligación de mantenerme ahora. Y se pierde la dignidad del trabajo. Se pierde, pero se pierde no solamente en una generación, ya se nota eso en más de una. Y lamentablemente la consecuencia es que los estados terminan, obviamente, sobredemandando recursos a las personas, a las empresas que realmente están generando valor, que no pueden hacer frente a mantener una estructura tan grande, ¿no es cierto? Por eso Claro, tenemos que cambiar todo eso. no, 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 y fíjate cómo lo que tú estás diciendo, Juan, de una u otra manera, eh, también se ve acá en Estados Unidos. Eh, Hay mucha gente que antes que empezara lo de la cuestión de esta bendita pandemia, que por ejemplo acá hay un dato muy, muy interesante y es que más de 23 millones de personas están ahora viviendo del famoso desempleo, del recurso del desempleo. Entonces, se dice que en promedio las personas están recibiendo aproximadamente, en promedio, porque así como hay algunos que reciben $1,000, hay otros que reciben hasta $2,000 mensuales, perdón, hasta $3,000 mensuales. Entonces, en promedio, las personas están recibiendo $1,300 por mes, Uh -huh. pero son 22 millones de personas. Sí, sí, es media Argentina, para que tengas una idea. Entonces, mensualmente, acá Estados Unidos está desembolsando aproximadamente 28 billones 600 millones, 28 billones 600 mil millones de dólares mensuales. Eso desde, ¿qué te digo? Abril, que posiblemente ese número ya estaba funcionando. Abril, mayo, junio, julio, agosto. Ya vamos para septiembre, 6 meses de que son esos 28 billones. Imagínate cuánto dinero es, o sea, de lo que se han estado dando. Entonces, obviamente, ahí es en donde empieza a darse un sinfín de situaciones que tal vez ya nos vamos a meter a un tema muy macro, ¿verdad? Porque se les hace fácil a los gobiernos después decir, ok, por todo lo que está pasando ahora, imprímete 300,000 billones de dólares y para poder empezar a mover dinero y todo, pero eso es lo que lleva a los países a las inflaciones y también a las deflaciones, ¿no? Porque al final del día hay mucha moneda circulando, pero realmente no hay un soporte que pueda generar el respaldo de todo ese dinero que está circulando. Claro, pero además del tema pura y exclusivamente financiero o económico, está el tema social. O sea, está el tema de la cantidad de personas que ya es como que han dejado de ver la posibilidad de buscar, de hacerse cargo de su futuro. ¿Mm? O sea, vos me estás contando una realidad de Estados Unidos de los últimos 4 meses, con todo lo que implica el tema pandemia, recesión y demás. Yo te estoy contando una realidad de Argentina de los últimos 20 años. Entonces, es difícil generar un movimiento emprendedor muy fuerte cuando por el otro lado tenés una situación social de esas características, ¿no es cierto? Necesitas replantear un montón de cosas desde las escuelas primarias. Necesitas revalorizar el valor, valga la redundancia, del trabajo, el del ahorro, el de generación de riqueza, el de dar trabajo. Y ese es el gran desafío. Por eso para mí, más allá de todo lo que le podemos
decir al emprendedor o al pequeño y mediano empresario de los problemas que tiene, de las formas de trabajar y demás, son héroes. Son héroes porque realmente en un momento donde, y hablo por la Argentina en este caso, donde es mucho más negocio tener un capital y ponerlo a trabajar financieramente y no tener riesgo, y tenés tasas, el año pasado había tasas del 70 o el 80% anual, ¿no es cierto? Para evitar la corrida del dólar, el Banco Central en la Argentina pone niveles de tasas muy altas, pero esas tasas muy altas que se ponen para poder, para lograr que la gente mantenga los pesos y no se vaya el dólar, genera también la necesidad de que cuando una empresa va a pedir un crédito, tiene que manejarse con un nivel de tasa similar a ese. Y por lo tanto, no existe el acompañamiento y el apoyo a las empresas, ¿no es cierto? Entonces, en un contexto como ese, donde nosotros en la Argentina tenemos un término que es vivir de la bicicleta financiera, porque va permanentemente rodando la plata y vos vas viviendo de eso. Y ahí no tenés riesgo porque el banco no cierra y si cierra el banco lo protege o lo cubre las espaldas el Banco Central, pero si vos eso lo pones en un proyecto comercial o industrial y no te va mal, perdés todo. Y sin embargo, se siguen abriendo empresas. Y sin embargo, hay gente que sigue dando trabajo. Entonces yo creo que socialmente uno debería empezar a revalorizar muchísimo más la importancia que tiene un empresario o un emprendedor en nuestras sociedades. No, definitivamente, y lo que acabas de mencionar ahorita es interesante porque también eh, una de las cuestiones que se da por cultura y por sociedad también es que el colaborador en su momento de ser colaborador, aunque tenga la mentalidad de algún día ser empresario, porque nos pasa a todos por la mente en un momento, ¿no? Me gustaría ser empresario, me gustaría vivir de mi propio negocio, pero ese problema que se da con que cuando somos colaboradores decimos, nah, yo escuchaba en ocasiones un término muy constantemente y era, ese viejo tiene dinero, ¿no? Porque refiriéndose al dueño de la empresa, ese viejo tiene dinero, mira cuántos camiones. Algunos, incluso, algunos colaboradores me llamaban la atención porque decían, cuando veían que este empresario cambiaba de vehículo, decían, ve, ahí va el dolor de mi espalda en ese nuevo carro, ¿no? Pero, Sí, pero es eso que tú mencionabas al inicio, o sea, eso al final se convierte en un karma, porque si tú estás siendo colaborador con esa mentalidad, qué te espera cuando llegues a ser empresario? Si es que llegas a ser empresario, si es que llegas a tener un emprendimiento, y de lo que sea, Juan, porque así como algunas personas se lanzan y se arriesgan, como tú decías, son unos héroes porque se van a arriesgar a poner un emprendimiento de una planta de producción o de una planta de creación de algún producto, alguna agencia en la que van a lanzar un servicio o incluso una carretita con la que van a vender panes de salchichas calientes en una esquina. O sea, lo que sea en lo que se arriesguen a poner es un riesgo. Al final del día es un riesgo porque igual pierde la plata el que lleva una carretita a la que solo le invirtió, no sé, 200 pesos, como dices tú, como el que tiene que meter 50,000 o 60,000 para poder empezar su negocio. sí, pero el que pierde su trabajo pierde su ingreso. El que pierde la empresa pierde su patrimonio completo. Es muy fácil ver y medir al otro en función de lo que a uno le gustaría tener y no tener en cuenta el esfuerzo, el sacrificio le llevó a la otra persona estar donde está. Entonces, creo que es importante, o sea, es importante por ese motivo.
poder acompañar al micro, pequeño y mediano empresario, al emprendedor, ayudarlo, orientarlo, porque realmente la patriada que está haciendo es muy importante. Es muy importante hoy en día dar trabajo. Es muy importante porque eso le permite a la gente proyectar su futuro, le permite a la gente seguir invirtiendo en educación de sus hijos. Y sí, es cierto, hay un montón de temas sobre los cuales habría que trabajar para que la salud de las pymes mejoren. Pero yo siempre lo digo, el empresario pyme se cree Superman. Y nosotros lo tenemos que ayudar a que haga empresas para que sean dirigidas por Clark Kent y no por Superman. Porque no también. ¿Mm? O sea, él no puede estar en todos lados, no puede estar en misa y en procesión, y también tiene derecho a disfrutar de sus logros. ¿Mm? Entonces, como consultor, como docente, uno trabaja permanentemente para buscar ese equilibrio, ¿no? El equilibrio entre la calidad de la gestión, por un lado, y la calidad de vida de las personas que dirigen las empresas, por el otro. Cuando el empresario logra nivelar esos dos platos de la balanza, normalmente las empresas funcionan muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque para poderle dedicar tiempo a vivir, es consciente de que también tiene que dedicarle tiempo primero a generar una estructura, una cultura, una organización que pueda vivir sin depender de él. Es la única manera que él puede, de alguna forma, decir, bueno, ¿sabes una cosa? Después de N cantidad de años de trabajar, tengo ganas de ir a conocer tal lugar del mundo y poder ir y no estar pensando qué va a pasar con la empresa. Claro, claro, definitivamente. Juan, lastimosamente ya vamos llegando al tiempo de la hora de transmisión. Mm. Como te digo siempre, realmente es súper interesante hablar contigo de estos temas. Vamos a saludar por ahí a Flores Eliazar, que dice saludos amigos, a Niuska Quiñones, dice buenas noches, a Zoe Gold, Zoe, estoy por confirmar la fecha ya para poder también tenerte acá en el programa. Giovanni Fuentes dice, pobre espejo, refiriéndose de plano cuando tú decías de que solo cuando pasabas por el espejo te dabas cuenta de hacer Sí, conciencia. sí. Por ahí está Víctor Recinos, también un emprendedor de Guatemala acá en el lado de Sacramento. A Jackie Alvarado, mucho gusto que esté por ahí conectada. Rafael Oscal, que dice felicidades Jonathan, gracias por tu ayuda. Rafael Oscal es el representante de la Cámara de Comercio de Guatemala acá en Estados Unidos, con quien andábamos por ahí repartiendo comida. Luis Dávila, Fernando Chacón, Maynor Herrera, muchas gracias a todas las personas que están por ahí conectadas, a los que se han ido sumando a la transmisión. Realmente gracias a todos los que de una u otra forma han estado por acá, y como siempre les digo, por favor compartan, lo bueno merece ser compartido, y esta información es realmente súper valiosa para todas las personas, pero todo lo bueno tiene un fin. Ya vamos a ir cerrando, y me gustaría, Juan, que dentro de todo lo que hemos platicado en este contexto, nos pudieras comentar cuáles son esas tres áreas o esos tres aspectos a los que todo emprendedor le debe de poner atención, porque son esas actividades o esos aspectos los que lo llevan a cerrar antes de esos famosos 2 años. Mira, básicamente yo siempre me gusta tener tres momentos, ¿no? Yo creo que es importante conocer muy bien el mercado, muy bien, y conocer el mercado significa conocer muy bien al cliente. Cuáles son sus hábitos, por qué nos compra, qué busca en nuestros productos o servicios, qué nos diferencia, qué posicionamiento tenemos en ellos que nos diferencia de los competidores.
Ese es el primer punto. El segundo es un muy buen nivel de autoconocimiento. El famoso FODA que nos enseñaron tantas veces, el análisis de nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. O sea, saber bien, como supo David, si somos buenos con la onda o somos buenos con la espada. Eso es fundamental, porque es bueno saber en qué somos buenos, porque ahí nos tenemos que apalancar muchísimo. Tenemos que cuidar aquello en lo que somos menos buenos, pero yo siempre digo, pongámosle mucho más fuerza a lo positivo que a lo que tenemos que mejorar. Y tercero, ser muy ágiles y llevar a la acción todas nuestras ideas. O sea, eso implica, ser ágil implica generar culturas, colaboradores consustanciados con lo que estamos haciendo, que estén vinculados al propósito de la actividad del negocio que nosotros tenemos, ¿eh? ¿Por qué la empresa existe? Ellos lo tienen que conocer, tienen que saber la importancia del cliente como verdadero dueño del negocio, ¿no? Entonces son esos tres puntos que para mí son fundamentales. O sea, el conocimiento del mercado, el autoconocimiento y la velocidad o la agilidad, no velocidad, porque a veces la velocidad se confunde con atolondramiento, ¿no? O sea, a veces somos demasiado veloces, pero no somos inteligentemente veloces. ¿Sí? Y para concretar las ideas y las propuestas. O sea, para mí son los tres puntos críticos. Sí, muy interesante lo que nos acabas de mencionar. Quiero rescatar de lo que tú estabas mencionándonos al inicio, de que tanto el mercadeo como la construcción de empresa era un desafío para los emprendedores. Y traducido a otras palabras, Juan, que yo les he estado comentando constantemente a la gente que tengo la dicha de que me sigue en estas transmisiones, es esa parte de que ventas más administración es igual a tener un negocio, ¿verdad? Entonces, la forma en la que mercadean es lo de ventas y la construcción de empresas es la parte de la administración. Tú mencionabas también lo difícil que es en ocasiones delegar para un empleado, para un emprendedor en un Sí, empleado, pero es también esa parte de ir haciendo empresa o ir generando esa administración, porque administrar es hacer a través de otros. Y en realidad esa es la parte que le cuesta en ocasiones a los emprendedores, ¿verdad? sí, sí, o sea, ser consciente de que cuando uno tiene una actividad ya, cuando uno tiene un negocio, una empresa, su función es coordinar, es trabajar a través de los demás. Ya no es necesario que él sea el que haga, ¿no? Pero tampoco debería buscar que la gente haga por obligación, sino que debería generar una cultura, debería generar un espacio donde la gente quiera hacer, que porque está involucrada, porque está identificada, porque está comprometida con lo que hace la empresa. Y ese sí es el gran desafío, ¿no? Sí, Ahí tiene que poner, eso es liderar. sí, y la verdad creo que como tú dices, ahí es en donde está el desafío, porque, por ejemplo, yo crecí en Guatemala teniendo esta situación de que cada vez que ibas para arriba, eh, había no quiero decir el egoísmo, pero sí la idea de que cualquiera que venía joven le podía mover la silla, y de hecho así es como se conoce el dicho, ¿no? Me va a Uh mover -huh. la silla, si le enseño me va a mover la silla, ¿no? Porque la Sí, silla, porque yo ya estoy sentado en la posición, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones le he trasladado de esta forma la información a las personas con las que hoy por hoy tengo la oportunidad de platicar, y es aprovecha el conocimiento que tiene cualquier joven que se te acerca, porque lo único que tiene es hambre por querer demostrar que sabe. Entonces, aprovechalo a que demuestre que sabe y que te ayude en todo lo que tú tienes que hacer, porque al final del día, el jefe sigue siendo tú. Si lo sabes acoplar
como parte de tu trabajo y no como una persona que está en contra de ti, pueden hacer un equipo que no solo va a sumar, sino va a multiplicar, ¿no? Sí, es que ese es el gran tema, ¿no? Y volvemos a las generaciones. Hay un momento para hacer, hay un momento para dirigir, hay que saber generar equipos, hay que aprovechar la visión de unos con la fuerza, con las ganas y con el compromiso de otros. eh, es un hermoso desafío dirigir una empresa, ¿no es cierto? Porque hay que amalgamar un montón de cuestiones y el resultado puede ser realmente importante. Entonces, no podemos competir sobre lo mismo. Sepamos dividir las funciones de cada uno y aprovechemos las fortalezas. Formando buenos equipos se hacen empresas que trascienden. O sea, un pensamiento que yo comparto mucho en mis clases que digo, en las empresas que trascienden, en las que dejan marca, y no necesariamente en las grandes multinacionales, en las pequeñas, en las pymes, en las micro, la que hace que los clientes se acuerden de ellos, los colaboradores no solamente saben qué es lo que tienen que hacer, fundamentalmente saben por qué lo tienen que hacer. Y es responsabilidad del empresario que los colaboradores lo sepan. ¿Por qué? Es algo muy interesante porque en ocasiones, por ejemplo, y con esto me gustaría que fuéramos cerrando, según tu apreciación, Sí. hay 7 preguntas, acá las conocemos dentro del coaching como las 7 preguntas de fuego para los emprendedores, que Sí. tú no tienes claro qué contestar en estas 7 preguntas, entonces debes de reevaluar si realmente te conviene o no incursionar en ese negocio que tienes pensado hacer, ¿no? Porque no tienes clara la descripción de. Antes de Seguro. decir esto, quiero mandarle saludos a Fernando. Dice, súper valioso, felicitaciones. Importante entender la necesidad de los clientes y poder desarrollar servicios que se adecúen a las mismas. Gracias por tu comentario, Fernando. Eh, esas 7 preguntas de fuego que nosotros llamamos las 7 preguntas de valor son ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Y para qué? Si Ujú. tú no sabes identificar esas 7 preguntas dentro de lo que quieres hacer como emprendimiento, te debes de reevaluar. Bueno, ese es mi criterio, ¿no, Juan? Te debes de reevaluar si realmente puedes o no incursionar en ese negocio porque es como que le estén preguntando a alguien el nombre de la chica de la que está enamorada y no sabe si es María o Marcela. O sea, está todavía ahí con falta le falta como que algo a esa esencia del amor. No sé qué piensas tú con respecto a esto, ¿verdad, Juan? Pero para mí, a mi criterio, es de suma importancia que sepan contestar estas preguntas. Sí, totalmente. Y después podemos generar todo un espacio de debate si las 7 preguntas tienen el mismo peso o, si hay, o el orden cuál debería ser, ¿no es cierto? Pero básicamente un negocio, una empresa exitosa debería estar en condiciones de tener muy en claro esas 7 respuestas. ¿M? Claro, Y fundamentalmente deberían conocerlo todos los integrantes de la empresa. Yo sé que puede parecer demasiado idílico y muy inocente de mi parte, ¿no? Pero sería bueno que lo tengan todos más o menos en claro, porque eso es lo que haría que haya mucho menos enfrentamiento, menos conflicto y sea mucho más fácil alinearse. no, definitivamente. Y se me acaba de ocurrir algo también para que hagamos un programa más adelante, Juan. Y precisamente vamos a hablar de estas preguntas de valor para los emprendedores y vamos a hablar de estas 7 preguntas. Nos vamos a poner de acuerdo tal vez en unas 2 semanas o 3 semanas más para que puedas estar acá. Y como siempre, yo abusando de tu tiempo para poder exprimir todo lo que tienes de conocimiento, Juan, porque
realmente nosotros, yo creo que hablo a título de todas las personas que están acá conectadas ahora mismo y los que te han visto en otras transmisiones, aprendemos mucho de ti y de verdad es muy gratificante el que puedas compartir con nosotros ese conocimiento. Yo te lo agradezco de verdad de antemano y estoy seguro que las personas que nos están viendo también lo agradecen. De hecho, sí nos han mandado ahí algunos agradecimientos. Y aprovechando, vamos a agradecer también a Norma Valladares y a Ray Arellano, que está por ahí conectado, uno de mis locos en Acción Latinoamérica. De verdad, Juan, muchas gracias por todo tu tiempo, gracias por venir y aportar valor. Cuéntanos nuevamente en dónde te ubican las personas, cómo pueden saber más de Juan Balda para que vayan por ahí a buscarte y que se enteren de esos mensajes poderosos que cada día estás mandando y subiendo a tus páginas, Juan. Bueno, pueden ubicar mi página que es Grandes Pymes. La URL es www.grandespymes.com.ar. Y bueno, hay un formulario incluso de contacto por si quieren escribirme, hacerme alguna consulta. Con mucho gusto los voy a responder todos los mensajes que reciba y agradecerte una vez más la posibilidad de estar y de compartir con ustedes estos momentos. Claro que sí, ahí copiamos ya el dato que nos acaba de dar Juan de grandespymes.com.ar para que vayan y lo puedan ubicar. Y créanme, todos los días Juan está subiendo mensajes en sus redes sociales y también en esta página de Grandes Pymes sube constantemente artículos de diferentes temas que tienen que ver todos con emprendimiento y con el dato de las pymes que realmente es el expertise principal y fundamental de Juan. Entonces es un tema que todos podemos aprovechar y es información que a todos los que estamos interesados en emprender o mejorar la forma en la que nos desarrollando en nuestras posiciones de liderazgo en donde colaboramos, es importante tener esta información. Juan, muchas gracias y buenas noches. Gracias ahí por la paciencia. Para quienes no saben, Juan está en Argentina, ya casi es la 1 de la mañana y Juan sigue ahí con esa sonrisa fresco como una lechuga, como que si nada hubiera pasado. El problema va a ser explicarle a mi señora que estoy en una charla y que no estoy jugando con la computadora. Ahí te pasa el acceso, dile, mira, acabo de terminar esta charla y que vea el programa para que nos deje ahí su corazoncito. No hay problema, no hay problema. Bueno, Juan, un de abrazo verdad, mi para estimado, muchas gracias por todo el aporte que nos das y esperamos, como te vuelvo a comentar, unas 2 o 3 semanas estar por acá nuevamente ya teniéndote para que estés compartiendo con nosotros. con gusto, con gusto. Un abrazo grande y que la pasen muy bien. Claro que sí, a todas las personas que están por ahí conectadas, muchas gracias. Estén siempre pendientes. La próxima semana voy a estar participando como uno de los conductores del evento de el Campeonato Mundial de Conferencistas de la SIC, la Cámara Internacional de Conferencistas. Entonces también por ahí estén atentos porque los chicos están súper preparados, están mandando mensajes de 3 minutos poderosísimos, así es que no se lo pierdan. Y también vamos a estar haciendo algunas entrevistas en otros horarios, porque obviamente yo no voy a poder estar de 5 a 7, que es el horario en el que se está dando la batalla, pero por aquí nos vamos a estar viendo. Buenas noches a todos, muchas gracias y como siempre, hasta la próxima en este mismo canal. Juan, muchas gracias Un nuevamente, feliz abrazo noche. enorme para todos. Que siga muy bien. Bueno.